saludo con la paz del Señor en esta... Justo antes se me echó a perder el reloj, así que... no, ahí tengo la hora. Antes de mediodía. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Realmente ha sido una semana con cultos entre nosotros, en nuestras congregaciones. Hemos sabido de otras iglesias también que el Señor realmente nos ha estado visitando. También hemos sabido de hermanos que han sido consolados y fortalecidos. Aunque esta semana es para el olvido. Esta semana ha sido muy difícil para muchos compatriotas. Por supuesto, también todo lo que se ha estado viviendo en Venezuela. Ha sido una semana dura, difícil. Pensando en nosotros también. Tuvimos el jueves, se veía el ensayo, después los discipuladores, después los que están siendo discipulados, súper felices. Nos fuimos de acá como a las 9 y después tú mencionabas los vientos. Muchos han estado sufriendo, imagínense que murieron 4 personas producto de todo este temporal tan potente, más de 120 kilómetros de hora. Parece que fue un registro histórico. Como que siempre todo está más lejos, pero cerquita de la casa fue eso de que se quemó, ¿no es cierto?, esos par de autos cuando el poste arrasa o el árbol arrasa el poste, se sucede el choque eléctrico y comienza el incendio. Ha sido una semana realmente difícil, donde aquí depende mucho si creemos en el Dios de la Biblia y si creemos que la Biblia es palabra de Dios. Sí, aquí se juega el todo. Porque aunque nos parezca que en el mundo hay un caos, hay un desorden, hay injusticias, Dios sigue gobernando. Dios sigue en control. Hay que cambiar de chiste, porque fue un amén más o menos. Puede ser que en mi vida, donde con todo lo que estoy viviendo, parece que se te fue de las manos el control acerca de mi vida. No. Es más, si estamos viviendo pruebas o enfermedades, inclusive eso tan adverso, Dios lo utiliza para nuestro crecimiento espiritual. Así que imagínense la capacidad que Él tiene. Y esa es la razón por qué Juan, algunos creen que era el discípulo más pequeño, ¿no es cierto?, que tenía Jesús, 14, 15, 16 años. No lo sabemos realmente, pero sí sabemos que llegó hasta bien viejito. Bueno, este discípulo Juan escribió su evangelio justamente para esta razón. Es muy importante decidir bien en quién voy a confiar, en qué persona voy a depositar mi fe. Y si hay algo que Él desea, es que podamos descubrir que en Jesús la fe siempre va a ser una certeza. Vayamos a Juan, capítulo 20. El Evangelio de Juan, capítulo 20. Y vamos a leer entonces el propósito que Él tuvo para escribir su Evangelio. Y justamente es pensando en lo que estoy diciendo en este momento. Lo encontraron, capítulo 20 y versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Qué? ¿Hizo más cosas de lo que solemos leer? Así nos relata Juan. Fíjense en el versículo 25 del último capítulo. En realidad, en la Biblia, mi edición la tiene allí. Capítulo 21 y versículo 25. Dice: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Todo lo que vio Juan, que Jesús enseñaba, hacía, sanaba, Juan empezó a calcular, no habrían bibliotecas donde quedara registrado todo lo que Él hizo. Pero si volvemos al texto original que les dije, capítulo 20, al texto principal, leíamos el versículo 30, donde Juan escribe: Jesús hizo muchas otras cosas. Fíjense sí que en el 31
Juan tiene un propósito con lo que él escribió. ¿Qué dice? Pero estas, o sea, las que escribió Juan en su evangelio, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando usted lee el diario, sea físico o en el computador, cuando lee un libro, el autor de aquello tiene propósitos. Tiene propósitos para tener alguna influencia o información en nuestras vidas. Aquí vemos que el propósito de Juan con escribir los milagros y las señales que Jesús hizo en su tiempo, las enseñanzas que Juan quiso, esa enseñanza que está diciendo el Señor, no la voy a escribir. Los que han visto esa serie, Chosen, tal vez vieron esa parte cuando Mateo, con su Asperger, muy interesante esa relación que hicieron, y creo que es Pedro que lanza una buena idea y le dice a Mateo, ¿eso lo vas a escribir? Y Mateo dice, no, tan sencillo, no. Eso no lo tenemos en la Biblia, eso es parte de esa película que pudo haber sido así. Y seguramente Juan también. ¿Qué pongo? ¿Qué escribo? Porque mi propósito es que todo el mundo pueda conocer a ese Jesús que yo he conocido. ¿Qué milagro escribir? Esa enseñanza que está diciendo el Señor, sí, esa la voy a incluir. Sí, tiene este propósito, que todos los que estamos acá podamos creer que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo tengamos vida. Así que a las visitas que nos acompañan, tal vez la primera, segunda, como Marcela dijo, no, como no dijiste tercera, tal vez la tercera vez, o es la quinta, o tal vez lleva meses con nosotros, o tal vez hace tiempo que no estaba entre nosotros. Tienes que saber que aquí tenemos el propósito de este discípulo Juan. Y en realidad estamos leyendo también el poder que tiene la palabra, el poder que tiene la Biblia, el poder que tiene el Evangelio de Juan. Que si tú aceptas a Jesús, que si tú crees en Jesucristo, que si tú te comprometes con Él, que leíamos, tengáis vida en su nombre. Si no aceptamos, si no creemos, si no nos comprometemos con Jesús, seguimos muertos en vida, sí. No hay que esperar hasta que, bueno, hoy en día en Santiago nos pueden matar, así que no hay que esperar que nos maten o que muramos con una enfermedad. Hoy en vida, el que no vive esta realidad que dijo Juan, que hay que aceptar, que hay que creer, que hay que comprometerse con Jesús, sí, nuestros pecados, todo aquello que hacemos que le desagrada a Dios, que está escrito, por ejemplo, las mentiras, por ejemplo, los engaños, más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Sí, estamos separados totalmente de Dios. Es más, Jesús dijo que la ira de Dios está sobre nosotros. Así que esto es una realidad, sí. Y aquí la menciona, el versículo 31, por favor, volvámoslo a leer. Pero los milagros, las enseñanzas de su evangelio, se han escrito para que creáis que Jesús es que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Lo primero, para poder conocer y disfrutar a Dios, es aceptar que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios. No hay que aceptar que Él existió, eso se puede demostrar. Inclusive historiadores de ese tiempo escribieron de la vida de Jesús, escribieron que tuvo un juicio injusto, eso ya es conocido. Otra cosa es definir quién es Jesús para tu vida. Y para mi vida, con lo que yo he leído en la Biblia, con lo que yo leí en el Evangelio de Juan,
el Evangelio de Juan me convenció, corrigió mi forma de pensar y mi cosmovisión en cuanto a la vida. Y sí, fue ella que me convenció. Jesús es el Hijo de Dios, que nació en forma sobrenatural, que su mamá María fue concebida con el Espíritu Santo. Así que el bebé que nació era Dios mismo. ¡Wow! El creador de todas las cosas, el que sustenta todas nuestras vidas, quiso estar entre nosotros. Sí, para eso tú tienes que definirte hoy, si aceptas o no que Jesús sea Dios, el creador de todas las cosas. Vemos en Jesús, vemos en los autores del Nuevo Testamento que creen. Sí, Pedro en su carta lo escribe muy potente, que la creación del universo y de esta tierra fue por la palabra de Dios. ¡Wow! De la nada se crea todo lo que hemos visto. Jesús, sus apóstoles, los autores del Nuevo Testamento también creen en el diluvio. Y si no creen en el diluvio, suba un ratito nomás por el cerro y se va a encontrar impregnada no es la palabra científica, en las rocas, los moluscos que están disecados. Ellos creen en el diluvio, sí. Y también creen que Jesús nació de la manera que yo le dije, sobrenaturalmente. Así que aquí todo depende en qué y en quién depositas tu confianza. Y si hoy depositas tu confianza de que Jesús es Dios, puedes pasar de una vida sin sentido, de una vida vacía, de una vida separada de Dios. Y como Él lo dice, para que tengáis vida en su nombre. ¡Oh! Es todo lo contrario. Miren, por favor retrocedamos al Evangelio de Juan. Por nombrar alguna enseñanza, por nombrar algunos milagros, a nuestras visitas, a aquellos que nos ven, ¿no es cierto?, a distancia en las redes sociales. Saben, varios de ustedes, estas reuniones o las predicaciones después las mandan a sus amigos, a sus conocidos, para que también puedan conocer a Jesús. Así que todas estas reuniones podamos realmente transmitirlas como corresponde. Fíjense en el capítulo 1 de Juan y versículo 12. Para muchos de nosotros es un texto archiconocido. Yo doy gracias a Dios por esta realidad cada mañana, mediodía, tarde y noche. ¿Qué dice? Mas a todos los que le recibieron, sí, pues, a todos los que le aceptaron, a todos los que dijeron, Él es Dios, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Fíjense el tremendo milagro que se produce cuando tú y yo recibimos a Jesús en nuestro corazón. Le invitamos a vivir en nuestra vida. Yo te acepto. Eres Dios. Disculpen, eres el Hijo de Dios. ¡Wow! Te quiero tomar en cuenta. Quiero hacer lo que a ti te agrada. Disculpen, hubo un fallo técnico ahí en la garganta. Llegamos a ser hijos de Él. Y me encanta el versículo 13 porque ahí menciona de que esto no es idea de nadie, sino que acá es idea y autoridad de Dios mismo. Que tú y yo, cuando confesamos nuestros pecados, que es lo que nos separa de Dios, cuando nos arrepentimos le decimos, perdóname, ¿sabes? La palabra, y mismo Juan, pero en su primera carta él dice que cuando le pedimos perdón, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¡Oh! ¡Wow! Nos hace puros ante Dios, nos hace dignos de estar ante de Él,
nos declara hijos de Dios. Así que esta vida la empezamos a ver totalmente distinta, porque ahora nuestro Padre Celestial es Dios mismo. Así que es re importante aceptar a Jesús como Dios. Recuerden que Él dijo, así que tal vez coloquialmente puedo decir que cuando le tocaban estaban tocando a Dios. Cuando le escuchaban estaban escuchando a Dios mismo. Cuando comían con Él estaban sentados a la mesa, en el suelo, comiendo con Dios mismo. ¡Wow! Pero no solamente hay que aceptar que Jesús es Dios que vino en carne, ¿no es cierto?, para estar entre nosotros y con ese cuerpo morir por nuestros pecados. ¡Wow! A Él se le da un cuerpo para morir y morir por nuestros pecados en esa horrible cruz. Si damos vuelta a la página, por lo menos la mía es una hoja y media, capítulo 3, Juan capítulo 3, versículo 14, no solamente hay que aceptar, no, detrás de todo este universo tiene que haber un ser superior. Bueno, pongámosle nombre a ese ser superior. Es Dios, el Dios de la Biblia, es Jehová, es Jesús, es el Espíritu Santo, la Trinidad, un Dios en 3 personas. Pero no solamente hay que aceptar aquello, también, como Juan nos enseña a través de todo su evangelio, hay que creer. Versículo 14 del capítulo 3. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Estas son palabras de Jesús. En este momento Jesús se hace llamar el Hijo del Hombre. En este momento Él está declarando de qué forma va a morir. A ver, ¿cuál? Sí. Cuando usted lee levantado, nosotros aquí en Occidente, en Chile, pensamos que nos vamos a levantar de la cama, nos vamos a levantar de la playa, no sé. Pero en el mundo romano, en el mundo del Medio Oriente de ese tiempo, ser levantado era que te subieran y que te clavaran en la cruz, en el suelo, y luego que levantaran esa forma de asesinato. Recuerden que hacían un hoyo bastante profundo para que la cruz quedara bien, ¿no es cierto?, firme y no se cayera. A eso se refiere Jesús. Que el hombre, del Hijo del Hombre, que Jesús sea levantado y todos le reconozcan. No se trata de ese levantado, se trata de la cruz de Jesús. Él está hablando de su propia muerte y compara que su muerte, cuando le levanten en la cruz, es lo mismo que ocurrió con el pueblo de Israel cuando iban de camino a su tierra prometida, que es de ellos, siempre ha sido de ellos y será de ellos y será más grande, querido hermano. Las profecías hablan que su territorio será aún más grande. Bueno, por desobedecer el pueblo de Dios, hubieron culebras, ¿no es cierto?, que mordían a los judíos, a la mamá, al papá, al hijo, al tío, y empezaban a morir. Por desobedecer a Dios, siempre hay un juicio. Es que me acordé lo otro que esta semana fue tan desagradable. No solamente lo que está pasando en Venezuela, lo del temporal del jueves a viernes. Yo no sé cuántos de ustedes este año no tengo muchas ganas de ver las Olimpiadas. A mí me encantan ver las Olimpiadas, me encantan ciertos deportes. Cuando voy a comer aprovecho entonces a ver, y este año iba a ser igual, hasta cuando vimos, ¿no es cierto?, en la inauguración estas blasfemias horribles. No solamente esa blasfemia que es la peor, ¿no es cierto?, la cena del Señor con estos drag queens, un niñito chiquitito de 10 años que le toman la mano, pero hubo otra cosa. ¿Se fijaron? Que a través de esta hermosa cena, esa misma noche de inauguración, es que me acordé, lo tengo que decir, ese caballo metálico que iba sobre el río. ¿Saben lo que significaba eso? Lo explicaron. El que diseñó todo esto de la inauguración. Ese caballo con el que lo montaba era la resurrección. No recuerdo si un dios o una diosa que existió en ese sector, en ese río, 200
años antes de que Jesús naciese. Así que estábamos frente a mucho paganismo y blasfemia. Así que, ¿por qué traigo esto a la palestra de haberme acordado de esta tristeza de que no he tenido muchos años? He visto algunos deportes, pero después me acuerdo de lo que pasó al principio y bueno, ya. Que toda desobediencia, si no nos arrepentimos y no nos ponemos de acuerdo con el Señor pidiéndole perdón, habrá juicio. Si no es en esta vida, es en la eternidad. Así que los judíos que estaban siendo mordidos por las serpientes, Moisés intercedió por ellos, como la iglesia tiene que interceder por aquellos que no le conocen. Es nuestra labor. Y Dios le dice, levántate un poste y en ese poste cuelga una serpiente de bronce. Y aquellos que crean en esta palabra, que crean en esta profecía y vean con sus propios ojos esa serpiente de bronce en ese palo que han puesto de esa manera, serán sanados. Hubo mucha muerte y luego hubo mucha sanidad en el pueblo por creer en la palabra de Dios. Y Jesús se compara con esa culebra de bronce. Que si creemos en Jesús, que leemos el versículo 15, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La belleza del Evangelio, la belleza y hermosura de la muerte de Cristo en la cruz, lo potente que es creer en Jesús, quita todo el juicio de Dios que estaba sobre mí por mis pecados y me da vida eterna, su propia vida en nosotros, ¿saben? En este Evangelio, Él dispuso que su Espíritu viva en nuestras vidas. Sí, la mayoría que estamos acá, que hemos creído, que hemos aceptado a Jesús como Dios, que hemos creído que Él resucitó, porque esa es la sigla, esa es la verdad bíblica. Tenemos que aceptar que Jesús es Dios y tenemos que creer. Sí, es fácil creer que murió, como lo dije anteriormente, pero hay que creer que en esa muerte en la cruz, Él llevó mis pecados. Él rompió toda atadura con el dominio del pecado. ¡Wow! Él restauró todo mi pasado, todo mi presente y mi futuro. Hay que creer en su muerte expiatoria. Y también hay que creer que Él no quedó en la tumba. Seguramente los adversarios, estos espíritus, ¿no es cierto?, el diablo, al morir y al descender al Hades, ¡ajá!, vencimos. Tenemos a Dios mismo aquí con nosotros. Ahora toda la humanidad estará sujeta. No calcularon que el que moría en ese momento no solamente era Dios, sino que había muerto totalmente inocente, que su muerte era injusta, así que la muerte no lo pudo retener, resucita al tercer día. Si tú crees en la muerte y resurrección de Jesús, que realmente te trae a Dios a tu vida y que te haces amigo de Él, donde hay reconciliación, trae su Espíritu Santo a vivir en nosotros. Empezamos a tener la luz, empezamos a ser guiados por Él y esa vida eterna de Cristo está en nuestros corazones. Versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, sigue hablando Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pues no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ya lo mencioné la última vez, y esto es parte de la doctrina. Si hay alguien que enseñó del infierno, si hay alguien que enseñó de la condenación, si no aceptamos que Él es Dios, si no creemos en su muerte expiatoria y menos en su resurrección, hay una condenación eterna. Y no solamente hay que esperar hasta el último día para comenzar esa horrible condenación, sino que en vida
estamos sin Cristo, estamos sin su amor, estamos sin las promesas de Dios, estamos sin los principios que realmente restauran nuestras vidas. Pero Jesús no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Bien, aparte de sus enseñanzas, el Evangelio de Juan tiene muchos milagros y Juan quiso escribir algunos solamente porque dijo, estos van a ayudar a que acepten que Jesús es Dios, el Hijo de Dios. Esto va a ayudar a que crean de que realmente su muerte expiatoria y su resurrección transforma vidas. Y yo me refiero al milagro de su amigo. Juan capítulo 11, del versículo 1, y en casa deberían leer hasta el capítulo 2 y versículo 11. ¿Sí? Es su amigo Lázaro, con sus hermanas, que también eran amigas de Jesús, Marta y María, y sucede que este amigo de Jesús se enferma, agoniza y muere. Él entonces decide visitar a las deudos, ¿no es cierto? Y él ya tenía la convicción de lo que Dios quería hacer en su amigo Lázaro que había muerto. Ustedes conocen esta historia, es muy bella. Aquí ni la muerte pudo en contra de Jesús. Aquí vemos que Jesús es Señor inclusive de la muerte. Enfermedades, situaciones complicadas, si las tenemos que vivir, Él es Señor y nos da la fortaleza, la paciencia, la sabiduría. Pero aquí Juan escribió esta historia para que nos demos cuenta, ¡wow! Es Señor inclusive de la muerte. Bueno, antes que lo resucitara, cuando sus hermanas se acercaban a él y le decían, si hubieses llegado antes, esto no habría pasado. Llegaste tarde, Jesús. No, Jesús jamás llega tarde. Jamás llega tarde. Y lo que tú estás viviendo ahora no es tarde para Él. Tal vez para nosotros sí. ¿Qué voy a hacer yo, Paul, con esta situación cuando ya tengo esta edad? Se ve perdido. Para Dios, para Jesús, jamás. Y fue ahí cuando en el versículo 25, antes de resucitar a Lázaro, Jesús le dice así a Marta. Marta, en el versículo 25, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Fíjense lo que dice ahora. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Fíjense el poder de Jesús. Fíjense las promesas. Sí, yo dije que Él restauró nuestro pasado pasado pecaminoso, que estábamos atados al dominio del pecado, ahora no lo somos. Ha cuidado nuestro presente, nos ha dado su espíritu, ese que nos consuela, pero también que nos asevera que somos hijos de Él, pero también restauró el futuro. Hay resurrección para la eternidad en el paraíso con Jesús, si es que creemos en Él, si es que le aceptamos como Dios, si es que creemos en su resurrección. Pero acá en el versículo 26, Juan, siendo discípulo, cuando capta esta enseñanza, esta declaración de Jesús, Juan capta otro aspecto muy necesario que necesitamos para que tengamos vida, la vida de Dios en nosotros. El versículo 26. Jesús dijo estas palabras y Juan es el único en realidad que lo registró. Y todo aquel que añade dos palabras, ¿acaso no es solamente suficiente de creer en Él? No, el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¡Wow! No solamente es suficiente aceptar que Él es Dios, no es solamente suficiente creer que Jesús resucitó de los muertos, dándonos victoria, salvación, perdón de pecados, ¡aleluya! Sino que también hay que comprometerse en esta vida, hoy, de que Él no solamente es Dios, es Rey y Rey de tu vida y de mi vida. Sí, no solamente hay que creer, hay que vivir en consecuencia, hay que vivir demostrando
Él es mi Dios, pero también es mi Rey. Él es mi Salvador, ha perdonado mis pecados, pero yo le obedezco. Los principios que Él ha dejado para mi vida, yo ahora los voy a acatar. Así que estos tres conceptos, Juan los desarrolla. Enseñanza tras enseñanza, milagro tras milagro. ¡Oh! Y como dijo aquí un amigo cuando evangelizamos, esto funciona. Esto funciona. Puede ser que las visitas que nos acompañen, puede ser tú que ya has estado desde el verano. Sí, me refiero a ti. Sé dónde estás sentado. Igual sigan las dudas, igual sigan las preguntas. Bueno, para esto es tan cierto el discipulado relacional cercano, porque responder todas las preguntas desde un púlpito es imposible. Aquí se necesita una mesa tranquilita, con 1, 2, 3, 4 solamente, con un rico café, marca. ¿Han probado Saviana? Rico también. Pero tiene que ser descafeinado ahora. Chacay. Eso no es café, ¿no es cierto? El descafeinado no es café. Sí. Así que puede ser que estés con dudas, con interrogantes. No sé. Me lleno de dudas. ¿Cómo convencerme más? Porque de aquí hasta aquí nomás. El pastorcito no me convence. No eres el primero. Y no serás el último. Juan escribe de uno que también dudaba y se hacía preguntas como tú. Por favor, nuestro texto de hoy era Juan capítulo 20, versículos 30 y 31. Cuando Juan pronuncia que todo lo que escribió es para que aceptemos que Él es Dios, creamos que Él resucitó, que nos comprometamos a que Él es nuestro Rey, Juan lo escribe después que escribe el encuentro que tuvo Tomás con Jesús. Tomás es uno de estos discípulos que hay que pensar primero, hay que reflexionar. No me convenzo a la primera. Es más racional. Y sabes, de las pocas veces que uno puede leer de Tomás, él era así. Así que puede ser que tú te sientas interpretado por este discípulo. Discípulo que amaba a Jesús, pero vamos a leer de sus dudas. El versículo 24 del capítulo 20. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba cuando Jesús vino. Este es un tremendo palo, A veces no crecemos, a veces nos hacemos muchas preguntas porque no estamos en el lugar y en el tiempo adecuado donde nos corresponde. Si hay clases de discipulado los jueves, para eso es. Si hay reunión de oración los lunes, para eso es. Si hay reunión de jóvenes, de varones. Me dijeron que este viernes hay reunión de varones. Así que a todas las hermanas presentes, den permiso a sus varones. Si no estamos en esos encuentros, puede ser que nos perdamos una buena predicación, una buena explicación. Así que Tomás se lo perdió por no haber estado allí. Le dijeron, pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. ¿Qué dijo Tomás? ¿En serio? No, así no dijo. Dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere, esto ya da más cosas, y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Se fijan? Es un discípulo con dudas, es un discípulo con preguntas, es un discípulo que hay que tomarse más tiempo. Yo no me siento muy interpretado por Tomás, pero hay muchos que sí lo son. De todo su evangelio, Juan escribe que el único que dijo, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, fue justamente este discípulo que estaba dudando. ¡Wow! Así que yo le honro. Le honré pensando en mi segundo hijo cuando nació, el Tommy. Sí, Tomás, cuando pensó más, cuando leyó completamente la palabra de Dios y el Evangelio de Juan, algo ocurrió. 8 días después, el versículo 26, estaban otra vez sus discípulos dentro y ahora con ellos el Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, pasa a vosotros.
Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado. ¿Alguien durante la semana le habrá dicho algo a Jesús? Puede ser. Jesús, lleno del Espíritu Santo, ahora resucitado, ¿acaso no lo sabía? Sí, Él sabe perfectamente lo que hay en tu corazón, tus tristezas, tus afanes, lo que te alegra, que hoy estás agradecido, que hoy tu enfermedad no te deja cantar con libertad. Él te conoce a la perfección, como a Tomás, y le dijo: ya pues, aquí están mis manos, mete el dedo, aquí está mi costado, mete. ¿Y qué más le dice? Por favor, Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Y a ti te digo hoy, y ustedes que me ven por la cámara, ya no seas incrédulo, sea un creyente. Hay vida cuando creemos en Jesús. Hay vida cuando aceptamos que Él es Dios. Hay vida cuando nos comprometemos. Tú eres el Rey de mi vida, el Señor de mi vida. No seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió, yo creo que cuando lo vio, no sabemos si le dio vergüenza, no sabemos todo lo que habrá pasado. Lo que sí pasó, dijo: Señor mío y Dios mío. Esa es la declaración de alguien que es salvo. Dios mío, Señor mío. Y Jesús le dice: porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Sí, se presentó así. Y aquí entonces Jesús nos incluye a todos nosotros que estamos acá. Ya, Jesús muchas veces se manifiesta tal como Él, lo hizo con el apóstol Pablo, cuando era Saulo, lo hace con muchos musulmanes, aférrimos a sus convicciones, y la única manera ha sido que Jesús se les presente tal cual, el Jesús victorioso resucitado. Y es el musulmán. Hay muchos testimonios, ¿no es cierto?, escritos y en YouTube, que han tenido esa visión. Puede ser que alguien de ustedes ha visto a Jesús resucitado. Yo no. Así que, ¿qué hay de mí, pobrecitos? No tuve la posibilidad de Tomás. ¿Qué dice Jesús? Bienaventurados, bienaventurados los que no vieron. Yo no he visto a Jesús. ¿Tú has visto a Jesús? ¿Cuántos han visto a Jesús físicamente? Ya, ok. ¿Cuántos no han visto a Jesús físicamente? Él nos dice que somos bienaventurados, que aunque no le hemos visto, hemos creído en Él. Así que hoy, esa vida plena es nuestra, porque hemos creído en Él sin haberle visto. Así que a nuestras visitas que hoy están acá, que todavía siguen con incredulidad, sé un creyente hoy. Arrepiéntete de aquello que te separa de Dios y pídele perdón. Y vas a disfrutar esa paz cuando somos perdonados por Él. Vas a disfrutar ese gozo de ser su hijo, de ser salvo, de tener la seguridad. Mis pecados han sido perdonados. Aleluya, aleluya. Y reconócelo en tu vida como el Señor de tu vida. Sí, dile: aquí está mi corazón, yo abro mi vida para que puedas vivir en mí como el Salvador y el Señor que tú eres. Y todo lo que hemos leído y más, lo que expliqué tal vez mal, todo lo que está escrito será una realidad para ti. ¿Qué hay de nosotros? Que ya hemos aceptado que Jesús es Dios, que hemos creído en su resurrección, que nos hemos comprometido de que Él es el Señor de nuestras vidas. Hay una palabra para ti también, y lo tiene Juan, el capítulo 14. Fíjense lo que produce cuando creemos en todo lo que yo he mencionado. Haberle aceptado, haberle creído, habernos comprometido con Él. Versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará,
porque yo voy al Padre. Miren, lean, crean las promesas que Él da cuando creemos en Él, cuando le hemos aceptado como Dios, cuando hemos creído en su resurrección, cuando nos hemos comprometido que Él es nuestro Rey personal. Sus obras las podemos hacer nosotros. Sus obras, lo que Él hizo, lo comparte con nosotros. Si hay alguien acá que tiene posibilidades de hablar de Jesús a multitudes, pero se ha sentido que no es capaz, Jesús te comparte con la ayuda del Espíritu Santo esa posibilidad, ese poder. Cuando Él habló a miles, esa oportunidad te la puede dar a ti también. No, para eso tengo. No, tienes que creerle. Y las mismas obras que Él habla así, porque aquí tengo el micrófono. Cuando habla así no se escucha nada. Si me he dado cuenta, por eso no es que esté tieso, sino que estoy cerca del micrófono. Sí, el cuello está por acá. Oh, tal vez sufres con esos vecinos que, ¿cómo me acerco? Si se da la oportunidad en el parque, ¿qué le digo? Las mismas obras que Él hizo, las podemos hacer nosotros, las puedes hacer tú. Cuando Él habló con esa mujer samaritana, rompiendo todas las costumbres nefastas de ese tiempo, el Espíritu Santo lo usa a Él. Así que si Él tuvo esa oportunidad, tú también la puedes tener. Con uno solo. No, es muy poco. No tienes idea toda la familia que hay detrás, todos los contactos que hay detrás. Recuerden que toda la ciudad de Samaria creyó por ella. Y cuando Jesús les habló, creyeron más. Sí, puede ser que aquí haya alguien que sigue lidiando con sus tentaciones, que sigue lidiando con el pecado. Si Jesús pudo vencer toda tentación, si Jesús al orar y pedir ayuda a Dios, si Jesús al estar vigilante en sus tentaciones pudo vencer, gracias a Él que tú también puedes vencer. Si no me crees y piensas que estoy poniendo color, son las 12:38. Wow, me han estado aguantando 38 minutos. Fíjense lo que dice. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Así que las mismas obras que Él hizo, Él promete que tú también las puedes hacer y vencer y agradar a Dios. Y cuando uno agrada a Dios, Él permite que todo a nuestro alrededor esté en paz, inclusive a nuestros enemigos. Hace que estén en paz con nosotros. ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Dice, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hay algo más, y con esto ya termino. Capítulo 7. En el devocional pensé, que íbamos a tener las mismas citas, pero han sido totalmente distintas. Capítulo 7 de Juan, y esta me encanta también. Jesús dio todo al ser humano, a las mujeres, a los hombres, a los abuelitos, a los jóvenes, a los niños. Se entregó por completo. Y aquí en el capítulo 7 de Juan, versículo 37, miren lo otro que nos da. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, tú sabes cómo has llegado a este domingo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es tan fácil como yo abrir mi botella. El que tiene sed de Dios, el que tiene sed de consuelo, el que tiene sed de paz, el que tiene sed en medio de su cansancio, venga a mí. Tan sencillo como va a ser esto, porque es por pura gracia. El 38 lo explica. El que cree en mí, el que me acepta, el que cree, el que se compromete, todo eso incluye esta palabra, el que cree en mí. Como dice la Escritura,
De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero el Espíritu Santo vino y está entre nosotros hace 2000 años. ¿Cuántos acá, en su sinceridad y honestidad ante Dios y tal vez ante nosotros, tienes sed de Dios? Aquellos que creemos en Jesús, se nos ha dado el Espíritu Santo que corre como ríos, no como esos ríos más al norte que están medio secos, el Mapocho nuestro seco y feo, ¿no es cierto? Sino que como esos ríos del sur, caudal, lleno de vida, de pescados, así de potente, así de agradable, es el Espíritu Santo para impartir, esa paz de Dios, ese gozo de Dios, esa fe de Dios, ese amor de Dios. Yo le invito a orar ahora y pedirle, Jesús, que tu Espíritu Santo pueda hacer fluir ese río en nosotros. Yo les invito a ponerse de pie. Aleluya. Señor, no sabemos lo que vamos a vivir esta tarde, algo calculamos, pero los próximos minutos están en tus manos. Tal vez por la experiencia de vida podemos imaginarnos de lo que viviremos, de lo que afrontaremos. Y para ello, Jesús, ¿cómo te ruego? ¿Cómo te pido? Lo que hemos creído en ti, antes de volver a casa, cuando se tome el auto, la micro, el metro, cuando se vaya caminando. Antes de eso, tal vez ahora, tal vez un par de minutos más, que tu Espíritu Santo que has regalado a nuestro corazón pueda hacer fluir su río, ríos de consuelo, ríos de sanidades físicas, ríos de paz en el corazón. Oh, gracias, gracias que contigo podemos enfrentar esta vida con el Espíritu Santo, con ese río. Aleluya. Señor, en esta hora renueva las fuerzas de aquellos que las necesitan. En esta hora renueva la fe de aquellos que tal vez como Tomás están débiles, dudosos. No, que hoy dejen de ser dudosos, dejen de ser incrédulos y puedan ser creyentes. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Porque produces lo necesario que necesitamos para enfrentar esta vida antes del regreso de nuestro amado Jesús. Será dominio propio, será valentía, será un amor más potente, más incondicional. Aquí estamos tal cual somos. Señor, tú eres el que sacia nuestra sed. Amén, amén.